Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un capítulo más de El umbral de lo desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. En este capítulo les vamos a hablar sobre los cementerios, pero antes nos presentamos. Yo soy Cali Mercado. Mi nombre es Fernando Malfabón. Yo soy Eduardo Martínez. Y como cada viernes les traemos este capítulo con mucho entusiasmo. Es un tema que no muchos canales han tocado, pero pues es un poco ahí medio espeluznante hasta algún punto, ¿no? ¿Qué opinan sobre los cementerios? ¿Qué percepción tienen de ellos? Pues es que parte importante, actualmente ya existe un necroturismo, algo así se llama, Uh-huh. que es ir a visitar estos lugares, pero no solo para buscar el fenómeno paranormal o este tipo de sucesos insólitos, sino más bien es como para ver la historia detrás de los panteones, el cómo eran, cómo los arreglaban y todo eso. Entonces ya es un turismo un poquito diferente, no solamente para ir a ver la historia o la leyenda que existe ahí, sino más bien para conocer toda esta parte histórica de los panteones o de los cementerios. ¿Tú qué opinas sobre los cementerios o panteones? Para mí los panteones son como un espacio muy tranquilo, la verdad. No percibo ese ambiente de como tenebroso. Sí, siento que un panteón es un lugar muy tranquilo. Yo no Bueno, sé, no lo asemejo con algo así como muy espeluznante. Sí hay como personas que dicen que sí sienten una carga energética muy grande y que ahí se pueden ver cosas o fantasmas, o es más fácil que puedas ver fantasmas, ¿no? Porque pues ahí es donde lo sepultan. Pero lo personal a mí nunca me ha pasado algo extraño. O sea, también se me hace algo muy curioso. Y a mí en ese sentido, como el turismo de los cementerios, a mí me llama mucho la atención porque hay muchas tumbas que son arte. O sea, Sí. están hechas en cantera o están realizadas de una forma muy artística y son increíbles, ¿no? Entonces también a mí se me hace muy especial y curioso que los humanos le demos como tanta importancia al cuidado de la muerte, ¿no? Y de cómo preservamos a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos más allá de la vida, ¿no? Entonces, el querer perpetuar o rendirles como una especie de homenaje en un lugar específico para irlo a visitar, aun cuando ya no están con vida, se me hace algo muy, muy bonito y muy sentimental hasta cierto punto, porque es parte de no querer que se pierda, ¿no? Que solo se olviden, sino este espacio para seguirlos visitando, para seguirlos memorando. Entonces se me hace algo muy especial a mí. Sí, así es. Pues como les decía, entonces, necroturismo que ya le dicen, lleva más o menos alrededor como de 5 años que se ha fortalecido. Y es muy importante y muy impactante ver, ¿no? Cómo la gente va y visita estos lugares, ya sea de día o de noche, porque hay muchos tours, se podría decir, que van de noche y pues les van contando historias y así. Pero como tú bien lo mencionas, pues son todas estas ataúdes, ¿no? ¿Cómo dijiste? La palabra. Estos... ¿Qué dije? A mí me olvida porque se me olvidan cada 2 minutos. Sí, bueno. Pues todo este sustento, ¿no? De preservar la historia de tu familiar o así, lo reflejas, ¿no? En cómo adornas estas tumbas. Uh-huh. Entonces, pues creo que parte importante de eso es que la gente va a visitarlos para conocer, ¿no? Cómo era antes, porque muchos de los cementerios antiguos, pues tienen mucha historia detrás de ellos. Sí, y creo que bueno, ahorita mencionas que justo son como 5 o 6 años que ya se le dio nombre, ¿no? A este como turismo peculiar, pero se sabe que desde todos los siglos han existido esta especie como de no sé, curiosidad hacia estos lugares, y aunque no era como antes ni bien visto ir a los cementerios a husmear las tumbas, porque era algo muy íntimo, algo que solamente la familia podía ir a visitarlos. Ahora pues ya todo el mundo puede ir a visitarlos, aún ni siquiera conociendo a las personas, ¿no?
Entonces, pues es algo con lo que se está ganando mucho dinero, pero hasta ya hay panteones o cementerios que están como patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces es algo muy curioso. ¿Tú qué opinas sobre eso? Que también tiene su parte como incómoda. Por ejemplo, en esta cuestión de Día de Muertos, que varias comunidades se cierran inclusive a que el turismo llegue y como que fetichice un poco sus prácticas, ¿no? No recuerdo cómo se llama esta comunidad donde exponen a los huesos, los limpian y hay comida toda la noche. Comunidades como de este tipo poco a poco también o año con año van cerrando sus fronteras para evitar precisamente que el turismo invada sus prácticas, ¿no? Que pues a lo mejor hay partes donde sí no es factible completamente hacer el necroturismo, pero eso ya depende más de la localidad, ¿no? Si sabe o no este tipo de mercados. Sí, Yo creo que parte también de eso es que ha habido muchas malas prácticas, ¿no? En esta parte, por ejemplo, saqueaban o hacían sus rituales ahí las personas. Entonces creo que parte de lo que tú mencionas, Abraham, es eso, que no le daban su debido respeto a las tumbas, a los cementerios, y es por eso que se están cerrando todas estas partes. sí, porque, bueno, ya lo mencioné ahorita, los cementerios eran una especie de culto para preservar a los seres queridos, pero pues muchas personas, sí, como ya lo mencionaste, saqueaban las tumbas porque antes incluso los enterraban con grandes tesoros, ¿no? O con el objeto más preciado que tenían en vida y eran pues objetos con un valor económico muy alto o incluso les llegaban a quitar las uñas, los dientes que eran de oro o incluso hasta el cabello, ¿no? Que lo vendían posteriormente. Entonces, es curioso que a los inicios se cerraba mucho en que las personas ajenas a los a los familiares visitaran estos sitios porque pues se prestaba mucho para los saqueos y ahora ya está abierto a todo público, incluso cobrando las entradas para visitarlos, ¿no? Y sí, muchas personas se interesan porque hay cementerios que tienen tumbas muy bonitas y muy artísticas, como ya lo dije, y que están enterrados ahí pues grandes personajes de la historia que pues alguna vez si no pudiste conocerlos en vida, están Sí. ahí sus tumbas, ¿no? Sí, también hay por ejemplo, allá en Sinaloa, ¿no? Para esto del narco también hay un panteón así muy bonito, Llamativo, ajá, muy sí. llamativo, que tiene muchas Sí, que leyendas ahí incluso, muy impactantes. sí, justo este es uno de los cementerios más curiosos que tenemos aquí en México, ¿no? Porque están enterrados grandes capos de narcotráfico y si lo googlean, pueden ver que son mansiones, o sea, son casas gigantes que ni siquiera yo tengo o no voy a pensar en algún tiempo, pero podrías vivir con lujos y están increíbles los cementerios justo nada más para enterrar a esos personajes, ¿no? Y a su familia. Así es. Y otra de las partes también, o sea, al lado contrario, por ejemplo, allá en Chile hay un cementerio que es todo lo contrario, o sea, los huesos están saliendo y así, y era para las familias pobres ese cementerio, y de hecho está creo que como en un desierto o algo así. Entonces, dicen que es un poquito ya, ese es un como pueblo abandonado allá en Chile, entonces, pues ya todos los huesos están saliendo hacia la superficie, pero era exclusivamente para los pobres. Sí, pues hay muchísimos cementerios, creo que en todas las ciudades hay como algo ahí típico o algo inusual, pero por ejemplo, uno de los primeros cementerios que se tienen aquí registrados es el del templo de Tepeyac, en donde está la Basílica de Guadalupe, que justo ahí pues fue donde en la creencia católica fue donde Juan Diego vio a la Virgen y también pidió él que sus restos cuando muriera fueran enterrados ahí, pues ahí se encuentra y justo también ya es un museo, entonces es parte museo, parte cementerio que todavía se puede visitar y en este museo pues cuenta la historia de cuáles fueron sus inicios y si ahí tengo el datito, se inauguró en los 1740. La fachada original, bueno, la que ahorita se mantiene hasta la fecha, fue de 1865, pero pues desde hace muchísimos años están ahí pues grandes personajes, ¿no? Y es uno de los primeros cementerios de la Ciudad de México, que ahorita ya está muy,
sobrepoblado por la zona, porque pues ya la Basílica de Guadalupe es uno de los recintos religiosos y católicos donde pues más gente lo visita. Pero no sé, eso también sería bueno. En próximos datos voy a investigar cuántas personas visitan este cementerio. Sí. ¿Y tú, Abraham, algún dato, algo que nos quieras mencionar? Pues también trayendo un poco, como decía Cali, cada municipio, estado tiene como un lugar icónico, y en el caso de nosotros en Ciudad Neza, pues el Panteón Municipal sí tiene una... se respira mucha soledad en ese panteón, ¿no? Y tiene una construcción en vertical, entonces los ataúdes no están en el suelo, sino que están en pequeñas como anaqueles de concreto, y eso le da también un sentido distinto, ¿no? Ir y visitar a un familiar en ese panteón, sí es algo pues fuera de lo común, ¿no? Porque habitualmente en México estamos acostumbrados a que ese tipo de construcciones se reserven solamente para las cenizas, ¿no? Por lo general un panteón en México está en el suelo, el difunto, y está a lo mucho una casita, como menciona cáliz, tener una lápida, etcétera. Pero aquí en el panteón municipal tiene esa construcción vertical. Y otra cosa que también le da un carácter específico es que, pues al ser también esa una ciudad muy poblada, la demanda de esos servicios también es alta. Entonces constantemente vemos avisos notificantes de que el sujeto que está ahí enterrado, en caso de no ser reclamado, en caso de no pagar la perpetuidad, se va a ir a la fosa común, ¿no? Y es una constante estar viendo, pues que constantemente sacan ataúdes, ¿no? Y sabes que el destino de ese cuerpo o de esa persona va a ser la fosa común. ¿Para qué? Pues para que una persona que sí va a pagar los impuestos, pues se instale ahí. Entonces, el panteón municipal es algo tétrico también. Sí, pero sobre todo es muy chistoso, ¿no? Porque pues hay veces que como que, bueno, si no vas seguido, como a lo mejor no identificarías a tu muerto, ¿no? Porque todo parece igual y seguido así están, como tú dices. Como una biblioteca, como ángeles de biblioteca. Exactamente, entonces está muy chistoso eso. Yo ahí tengo un familiar, entonces es muy chistoso que hay veces que, pues las personas incluso, pues nada más los recuerdan nada más el Día de Muertos a veces, y ya no van todo el año, ¿no? Entonces también está un poco triste esa parte, ¿no? De que los familiares, pues los dejan ahí ya. Sí, a mí me parece muy curioso. No he visitado el Panteón Municipal de Neza. Voy a ir, no tengo algún familiar ahí enterrado. Pero a mí se me hace muy curioso este sentido de que desde hace muchísimo tiempo, cuando se empezó a cobrar por la perpetuidad, y que justo buscan las personas un espacio para rendirles como homenaje a sus difuntos, y que de la nada, por no tener dinero, vayan a sacarlos, sus restos, y los vayan a poner en una fosa común, en una bolsa sin ningún mérito, ¿no? Entonces a mí se me hace algo muy triste y muy, no sé, algo muy grosero hasta en cierto punto, sacar a las personas solo por no cubrir una cuota, ¿no? Y sí, la sobrepoblación pues es gigante, pero tal vez habrían otras maneras, ¿no? De poder realizar este tipo de rituales, porque es un ritual, o sea, un velorio es un ritual. Creo que ya hemos hablado también de eso, que se hacen, si eres católico, el novenario, y es un proceso muy largo al llegar a ya enterrarlo como tal en un lugar santo, porque se cree que si no descansan las personas en un lugar santo, pues su alma va a estar ahí penando, ¿no? Sí, pues Entonces, bueno, y eso que mencionas de que no pagaban, pues pues ya se vivió, ¿no? Ya lo mencionábamos en el episodio de las momias. Sí, justo. Desde el Panteón de San Paula, que empezaron a sacar los restos porque no pagaba la gente, entonces ya fue cuando se empezaron a dar cuenta que las estaban momias. momificados. Sí, justo iba a ese punto de la primera momia del Remigio y no sé qué. Pero pues se dieron cuenta, ¿no? Justo por esta extracción de que no pagaron, de que ahora es uno de los panteones más visitados en Guanajuato, ¿no? Y también tiene justo esta peculiaridad también del de Neza, que están como en torrecitas, ¿no? Están a pie de suelo, como la mayoría de los panteones. Y es muy curioso también, como lo mencionaste, a veces si es triste, que no vas en un tiempo pues largo, y a veces mucha gente no tiene como para hacer este tipo de lápidas monumentales y gigantes, y están literal a ras del suelo, y a veces pues caminas encima de las tumbas, ¿no? Eso se da mucho en los pueblitos, en donde también ya hay sobrepoblación y que se tienen que extender en terrenos al lado, para poder seguir enterrando a más personas.
pero sí, justo puedes caminar literal entre tumbas porque no se ven o están ya cubiertas por polvo o se olvidan, ¿no? Las personas. Sí, hablando de eso, también hay bueno, un cementerio allá en Japón, ¿no? No sé si lo llegaron ahí en ese dato, que en Japón hay un cementerio donde, pues literal, si no caminas por el pasillito que ya se hizo, caminarías Sobre sobre las huesos. tumbas, sí. Entonces, sí, lo que mencionas, igual el cementerio judío, el cementerio antiguo judío, Mm, pues dicen que ya es imposible que entre un muerto más ahí porque ya no pues ya no, caben, ya no sí. caben y de hecho, bueno, el dato dice que hay siete etapas de cementerio, uno arriba del otro, entonces imagínate cuántos muertos y cuántos difuntos hay ahí en ese cementerio. E incluso esto se hace pues muy seguido, ¿no? También, bueno, creo que se hizo en mi familia, en lo personal, que en el mismo espacio, porque pues la gente también no tiene como para pagar diferentes espacios por separado en lo largo del panteón, o a veces sí, pero justo hacen esos nichos para enterrar a toda la familia ahí, ¿no? Entonces que ese espacio del panteón va a ser para toda la familia y para todas Ujú. las generaciones que pues vayan eh, muriendo, pero se entierran unos en el subsuelo, unos atrás de otro, y incluso ya ni siquiera con ataúdes, ¿no? Se ponen como en Se meten sábanas en la caja o en del muerto cajas o en más cajas del nuevo. muerto, sí. Entonces ya no se ocupa tanto espacio, sino se meten en los mismos ataúdes. Ujú. Hablando de esos ataúdes, no sé si se dieron cuenta que en la época de la pandemia dicen que iban a empezar a hacer como ataúdes como de cartón. No sé si tuvieron ese dato. ¿No lo vieron? No. Fue Sí, muy yo vi, impactante ajá, esa, porque esa noticia. había sobre pedidos, ¿no? Ajá. De ataúdes y estaban empezando, de hecho sí los hicieron Ujú. en los hospitales, los estaban empezando a Sí. utilizar porque pues obviamente por el COVID no podían entregar los cuerpos así nada más. Ujú. Entonces los envolvían en bolsas y los daban en esas especies como de ataúdes de cartón. Sí. ¿Y tú, Abraham, qué otros datos nos tienes? Completando lo del antiguo cementerio judío, precisamente la cuestión de tener 7 capas obedece como a esta creencia de los judíos de que pues una vez enterrados no pueden ser exhumados sus huesos, ¿no? Entonces, en esta parte de Praga, que porque el cementerio judío está en Praga, es uno de los barrios judíos más antiguos, entonces mm, esa sobredemanda se debe a ese asentamiento. En el museo también está en el museo, en el Panteón también hay un museo que hace rememoria al gueto y que precisamente tiene contabilizados 80.000 personas que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial y cuyo dato, nombre e información personal está dentro del museo y pues están enterrados también en el Panteón Judío. Entonces imagínate si como un pastel, no se lo pudieras abrir, habría cientos, miles, se calcula creo que 100.000 cadáveres, ¿no? Bueno, 100.000 fallecidos enterrados en este panteón. Sí, otro dato ahí curioso sobre los cementerios y panteones es que hubo un tiempo en donde las personas les ponían campanas a los Ajá. ataúdes y los ¿Tímpanos? ataban, ajá, en el pie del difunto, porque antes no sabían o les llegó a pasar que como estaban enfermos, a veces entraban como en una especie de, ¿cómo se podría decir? Como descanso total, en donde a Ujú. veces ya ni se sentían como los latidos y los daban por muertos. Entonces, al poco tiempo después, justo Ah, ya, ya. descubrían que no habían muerto y que estaban arañados por dentro Ajá. los ataúdes, entonces les ponían con un hilo en el pie y una campana por si estaba vivo, la gente escuchara y los pudieran desenterrar Hay más una rápido. película, ¿no? Que pasaron esa historia que enterraron a alguien vivo. No sé si la han Pues visto. se dio varios casos, ¿no? ¿Sí? Sí, de Sí. hecho, esa descripción, bueno, hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama Enterrado Vivo, precisamente, y hay un autoprólogo que hace Poe, como en esta noción científica de qué pasa, y da justamente la descripción que dice Cali, ¿no? Que al menos en ese tiempo en Estados Unidos habían registrado 100 casos, ciento tantos casos Ujú. de gente que había sido enterrada viva, ¿no? Y a partir de ahí empieza la narrativa del cuento. Ujú. Incluso aquí en México hubo un caso famoso de un comediante, no me acuerdo cómo se llamaba,
que después de ya un tiempo, él tenía problemas cardíacos. Entonces, pues lo dieron por muerto y después no sé para qué querían revisar como su cuerpo para hacerle otra autopsia y descubrieron que dentro del ataúd estaban arañados por dentro. Entonces lo enterraron vivo. Es una leyenda urbana sobre un comediante. No me recuerdo cómo se llama ese comediante. Si se ubican de ese caso, escríbanlo ahí en los comentarios. Sí, también hay otros también impactantes, creo que es en Francia, donde hay unas catacumbas así con muchos huesos y como con cráneos. Pero dicen que incluso ya bueno, es tan grande que muchas sectas se han metido ahí y que no encuentran así cómo llegar a ellos y hacen todos sus rituales ahí. De hecho, son las catacumbas de París. ¿Sí? Ajá, Ah, están ajá. pues hace mucho tiempo, creo que en la peste, no recuerdo bien, pero enterraron muchísimos cráneos y los colocaron hasta de alguna manera como artística en las paredes. Entonces, creo que también corre por debajo de la Torre Eiffel de París, pero son catacumbas gigantes en donde son como una especie de laberintos enormes en donde justo muchas personas los ocupan como para hacer rituales satánicos. Justo puedes entrar como una especie de museo, pero hay zonas restringidas porque dicen que puedes escuchar como el infierno. Hay muchas curiosidades sobre las catacumbas de París. Es como un tema muy interesante, luego podríamos hacer un especial sobre eso. De hecho hay una película muy interesante, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita la googleo y se las digo, pero habla sobre eso, sobre las catacumbas de París y que está rodeado de cráneos. Este también es un muy buen cementerio. Exacto. ¿Tú tienes otro datillo ahí? Bueno, de lo de las catacumbas también en 1780 y algo, bueno, a finales de 1700, se da como esta ley para exhumar los cadáveres y ser depositados dentro de estas catacumbas. Creo que ya el acomodador artístico es mucho tiempo después. No sé, bueno, no podría afirmar el dato, pero creo que sí, es mucho tiempo después ya está acomodado como artístico de los cráneos, porque pues sí se ve Se ve bastante muy... impresionante. Yo, si alguna vez tengo la oportunidad de ir a París, voy a ir ahí y a que me pasen cosas raras. Ya encontré la película, se llama, bueno, en recomendación, está muy buena esa película, se llama Así la Tierra como en el Infierno, y es unos chicos que se meten a las catacumbas, pero pues sí encuentran cosas ahí bien extrañas, desde como brujas que están haciendo como rituales, y de repente ya no pueden salir, no sé. Pero Porque es según basado ¿En en hechos las reales? catacumbas. Sí, En las bueno, catacumbas estas. sí están hechos Ya. en las catacumbas. Bueno, no sé Ok. si hecho, pero sí está basado Ajá. en todo lo que tiene que ver con las catacumbas de París. Y muestran desde cómo se meten según. Entonces, está muy cool. Entonces, recomendación mía de hoy. También Sí. tengo otra más adelante, pero de ahorita, así como en la Tierra, como en el infierno, es una película, creo que está en Netflix. Entonces, vean, está muy buena. Sí, y también hay otros, muy curioso, un dato así interesante, en Estados Unidos había muchos, antes de 1831 más o menos, no habían panteones ni cementerios. Ya fue hasta después de esa fecha que empezaron a ver, pero hay muchos cementerios muy raros ahí, como por ejemplo este cementerio de perros, no sé si lo vieron o lo han checado. Hay un cementerio en Kansas donde es un cementerio totalmente para perros, ¿Canino? que ahorita ya está abandonado porque la dueña de ese cementerio pues la asesinaron. Tampoco. Entonces ya ahorita está ¿Cómo que fue? abandonado y ahí googleen también ese cementerio y van a ver así ya está muy tétrico acá el ambiente por el hecho de que pues ya está completamente abandonado. Y hablando de cementerios y mascotas, la película también Cementerio de Mascotas es muy buena. Esa es un gran clásico y justo habla como de esta especie de cementerio, creo que era Es una adaptación de una obra de Stephen King, creo, ¿no? ajá, pero el cementerio era de los nativos americanos, ¿no? No me acuerdo bien, la verdad. Si no estoy mal, creo que sí, era un cementerio de los nativos americanos o Sí. de algo así, ajá, Sí, en sí. donde si enterrabas, bueno, es que les voy a spoilear, ¿verdad? Pero bueno, si no lo han visto, adelante. Pero si entierras ahí a tus seres queridos que se hizo solo según para mascotas, reencarnaba, ¿no? Entonces revivía y ahí se vuelve una especie como ya algo muy tétrico porque pues no reencarnan las personas que tú quisieras, ¿no? Reencarnan como en demonios, entonces está muy buena recomendación también, ahí Cementerio de Mascotas es muy buena.
Y también uno de los panteones aquí de la Ciudad de México es el Panteón de San Fernando en la Ciudad de México, que alberga a pues varias figuras reconocidas como Benito Juárez, Vicente Guerrero, Melchor Ocampo, el general Ignacio Zaragoza, entre varios. Y también tiene como una peculiaridad porque es como del arte deco, ajá, Romanticismo. como Sí, ¿no? art deco, como medio Louvre romántico, ajá, Ajá. con grandes esculturas también muy bonitas y que son pues tiene este espacio como más oscuro que por lo regular son al aire libre los cementerios, pero está muy bonito como en la decoración, que ahí le invirtieron mucho porque pues se entraban a grandes personajes como los expresidentes, ¿no? De aquí de México. También hay otro, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo el dato. Neptune Memorial Reef. Ah, Ese, sí, ¿no? Que dicen que está muy loco, es ¿no? un cementerio que Acuático. Ajá, acuático, que querían que se pareciera a la Atlántida, ¿no? También está Sí, muy raro eso. bueno, es el Neptune Memorial Reef, Ajá. que está en Florida. Entonces, yo lo que ahí chequé es que cremaban a los restos, los juntaban con cemento y dependiendo de qué es lo que quisieran que los difuntos quisieran con la figura que ellos quisieran, la colocaban abajo del mar. Está muy interesante. Yo vi fotografías y hay como leones y Ajá. neptunos y cosas bien, bien locas debajo del mar, ¿no? Y también lo puedes visitar. Entonces, eh, obviamente no es como tan común, Sí. pero si están en Florida, ahí envíanos fotos de si lo visitan Sí. o si saben más sobre este cementerio acuático. Sí, yo creo que para llegar al fin de este episodio, ya también vamos a cerrarlo un poco. Sí. La pregunta que nos hacía ahí nuestro compañero Ariel era que si creían o este mito leyenda, de si las escuelas estaban arriba de Arriba de panteones. cementerios. Pues, ay, no sé, es que hoy como ya lo dije, hay cementerios creo que en todas partes, ¿no? Incluso, no sé, hasta en nuestras propias casas puede que ahí enterraran a alguien. Entonces, antes las escuelas pues eran terrenos baldíos. Puede que sí, ahí enterraron a alguien alguna vez. ¿Tú qué piensas ahora? De que hay algo animal, humano, debajo de nosotros, Sí, debe de haber. Aunque sea seguro. un chango de hace 5 millones de años, Sí. pero debe de haber lo muerto debajo de nosotros. Sí, bueno, yo ya le contaba a Abraham que precisamente de Ciudad Deportiva, y ya nos lo habían contado también nuestros amigos peregrinos del terror, Ujú. que ahí hubo un cementerio prehispánico en la Ciudad de México. Entonces, bueno, los ejidatarios de ahí no querían dar esas tierras porque era un lugar, es Magdalena Mixuca. Como ancestral, ¿no? Ajá, precisamente entonces no querían dar esas tierras y pues se las arrebataron y Muchos empezaron murieron, ¿no? a También ahí. quitar todo lo de ahí, y precisamente donde dicen que están los pits del autódromo, que ahí estaba todo el cementerio de Ciudad Deportiva. También en la colonia de Doctores igualmente había panteones, y pues fueron quitándose, y ahorita si lo vemos pues son grandes urbes ya. Incluso en el centro de la Ciudad de México, ¿no? También ahí habían cementerios que ahora son pues calles y edificios, pero sí, en muchos lugares que ahora vemos normales eran grandes cementerios. Incluso el estadio de béisbol, Ujú. ahí pues cuando hubo el temblor del 85 se ocupó para pues poner a un montón de cuerpos, y que muchos también ahí decían que fueron enterrados ahí, ¿no? Sí. O sea, es una leyenda rara. Pero, a ver, para cerrar, ¿ustedes les gustaría que los enterraran o que los cremaran? ¿O qué les gustaría que, después de su muerte, cuál sería su destino? No sé si ¿Qué les has visto gustaría? estas opciones de que te metan como en una maceta, Sí. que al final es un árbol. Se me hace más amigable, porque dicen que también toda esa industria de los féretros y eso es altamente contaminante Sí, por el el suelo. tipo de resinas que se utilizan para la madera. Entonces, un ataúd, sea cual sea el más básico, y si le metes metal, bla, 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 pues no es una opción quizás amigable. Entonces, a lo mejor eso de ser una maceta. O no sé si han visto esta, no sé si sea fake news también, que pueden volver tus cenizas un vinilo.
Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Puede ser. Incluso yo vi noticias en donde pueden envolverlo un diamante. Mm. Entonces, te puedes volverte un diamante o un árbol o algo así. ¿A ti qué te gustaría? Ya Pues para un ir diamante, cerrando. ¿no? Pues de una vez ya para... Una vez. Un diamante. Para brillar por Sí, siempre. para brillar para siempre. A mí también me gusta la idea de un árbol, pero no sé si confiaría tanto en mi familia para mantenerme viva Ah, bueno, sí. en un árbol, porque qué tal si se les seca, o sea, que me vuelven un Ya, árbol, te volviste- se seca y me tiran a la te volviste basura. rama y te Sí, qué tal si me tiran a la Te basura, no pones sé. una banqueta, te ama un perro, te marchitas. Y me marchito, o sea, tampoco sería el caso, ¿no? A mí me gustaría ser un árbol si mis familiares en un futuro son responsables. O un diamante que se pase a generaciones. Me quedo con un vinilo yo. ¿Un vinilo? Estaría bien. Bueno, ¿algo con lo que quieran cerrar este capítulo? Pues yo creo que quedamos pendientes para contarles ahora historias de fantasmas en cementerios. Sí, estaría muy bueno. Escríbanos en los comentarios si llegaron al final de este video qué cementerio es el que más les llamó la atención y escríbanos con un emoji de una cruz. Una cruz porque pues los cementerios abocan a eso, ¿no? Entonces ahí los estamos escuchando y escribiendo. Muchas gracias por escucharnos en el capítulo de hoy. Me despido, yo soy Cali Mercado Yo soy Fernando Monfabón. Yo soy Abraham Martínez. y nos vemos en la próxima.